Ok, entonces tenemos nuestro problema 1614. Nos dice una placa rectangular uniforme, tiene una masa de 5 kilogramos y se mantiene en posición mediante 3 cuerdas, como se muestra en la figura. Y se sabe que θ es igual a 30 grados, determine inmediatamente después de cortar la cuerda CF a la aceleración de la placa, la tensión en las cuerdas AB y BE. ¿Están tocando, muchacho? Se arrepintió. No sé quién era, pero arrepintió. Ok. Entonces, nos están pidiendo, pues, o nos están indicando en el problema que la placa que tenemos acá, esta, se mantiene en esta posición gracias a estas 3 cuerdas, ¿verdad? Estas dos, pues, están tensadas con un ángulo y esta, pues, también está tensada, pero exactamente horizontal, ¿verdad? Entonces, nos piden que determinemos primero la aceleración de la cuerda cuando se corte la cuerda CF. Entonces, como tenemos aquí un ángulo de inclinación, pues la placa va a tender a desplazarse para la izquierda, ¿verdad? Va a bambolear, va a mecerse, como que si fuera un péndulo, solo que anclado en 2 puntos, ¿verdad? Entonces, nos están pidiendo primero la aceleración justamente después de cortar la cuerda. Y después nos piden la tensión que se da en las cuerdas AB y BE, que sería esta acá y esta de acá, ¿verdad? Entonces, pues tenemos para nuestra placa, nos dice una masa de 5 kilogramos. Entonces, recordemos que la placa podemos considerar que en el centro geométrico, o en el centro de gravedad, se concentra todo el peso, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener la fuerza del peso. Y el peso, pues sabemos que es igual a masa por gravedad, ¿verdad? Entonces, tenemos el peso que está actuando acá. Entonces, este peso va a hacer que se tensen las dos cuerdas y que se tense esta de acá, ¿verdad? Luego, nos dicen que el ángulo θ es 30 grados respecto de la vertical. 30 grados, 30 grados, ¿verdad? Entonces, 30 grados respecto a la vertical. Entonces, nos están pidiendo que determinemos primero la aceleración de la placa al cortar CF. Ok. ¿Cómo podemos determinar la aceleración de la placa, mucha? Sí, pues sí, aplicamos lo que vimos en la clase anterior. ¿Mucha? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para determinar la aceleración de la placa? Sumatoria de momentos, ¿ok? Si hacemos una sumatoria de momentos, recordemos que teníamos que era que mucha. Vimos en el otro día que la sumatoria de momentos es igual a H punto sub G, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esto? Donde este de aquí, pues, es el momento par de todas las fuerzas. Entonces, este aquí sería
el par efectivo de las fuerzas, ¿verdad? O podríamos ponerlo también como el momento efectivo, ¿verdad? Pues cualquiera de los dos es igual de válido. Entonces, pues, pero pues no deberíamos de empezar con esto. Recordemos que un momento par es fuerza por distancia. Entonces nos metemos un poquito a clavos, ¿verdad? Hacemos una sumatoria de fuerzas. ¿En dónde, Josué? Pues como así en E. No, sumatoria de fuerzas es X o Y, ¿verdad? ¿Cómo así ustedes? Ahí me la ponen buenas. Punto en el punto E. En momentos en E, dicen ustedes. ¿Cómo sería ahí ustedes? Perdón, ahí que me perdí ustedes. Ok, vamos a ver un poquito. Hacer sumatoria de fuerzas. ¿Sí? ¿Estamos claros? Una sumatoria de fuerzas. O vamos ¿cómo se llama? A determinar. Pero no lo vamos a hacer directamente sobre el eje vertical o horizontal, sino que lo vamos a hacer de tal modo que tengamos la menor cantidad de fuerzas en nuestra sumatoria. No sé si me explico. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, pero va a ser en X', no en X como tal. Entonces, digamos, vamos a tener nuestro eje de coordenadas, podríamos tener el punto 0 aquí sobre el A, digamos, sobre D, sobre este punto, pues no, realmente no nos importa, digamos que vamos a tener acá. Bueno, lo vamos a poner aquí abajo, por facilidad de que sean positivos la mayor cantidad de valores. Bueno, vamos a decir aquí que este es Y este es X. Pero si nos damos cuenta y hacemos sumatoria de fuerzas en Y, pues esta tensión y el peso tienen componentes en Y. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, las dos tensiones tienen componente en X, ¿verdad? Entonces se complicaría un poco. El peso no tiene componente en X, entonces pues no habría problema, pero el peso es la única fuerza que sí conocemos porque es masa por gravedad, ¿verdad? Ya sabemos cuánto es la masa. Si quieren, calculemos este peso antes de hacer cualquier cosa. Vamos a quitar esto. Entonces, masa por gravedad, la masa son 5 kilogramos y la gravedad de 9,81, ¿verdad? Metros por segundo cuadrado. Entonces, ¿el peso sería cuánto? Recordemos, kilogramos es la unidad de medida, entonces no nos va a dar en kilos, digamos, en kilonewtons, la respuesta sí, no es más de 1000, ¿verdad? Entonces, ¿sería cuánto? ¿Cuánto el valor del peso, muchacho? 40 y cuánto? 49,05. 45, perdón, 49,05 newtons, ¿verdad? Entonces, este es el peso de
nuestra placa. Entonces, dijimos que íbamos a realizar una sumatoria de fuerzas, pero ya vimos que si hacemos sumatoria de fuerzas en Y o en X, pues se nos va a complicar la vida porque vamos a tener un montón de grados de libertad. Y lo que necesitamos es primero saber cuál va a ser la aceleración en la placa, ¿verdad? Entonces, recordemos que para este momento, pues o para nuestro primer paso, vamos a decir que esta cuerda que está acá ya no existe. Va a estar así, ¿verdad? Entonces, todo el sistema va a tender a desplazarse y el desplazamiento viene, pues como viene acá, las cuerdas solo se pueden mover en forma de péndulo, ¿verdad? Entonces el desplazamiento va a ser, vamos a hacer con esto. Bueno, comenzamos a darle, pero va a ser más o menos de esta forma el desplazamiento, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito más así. Ok. Digamos que se va a estar desplazando nuestra placa así en una curva, ¿verdad? Entonces, la fuerza de la placa pues es siempre vertical hacia abajo, pero la aceleración, como es una aceleración, ¿cómo se llama? Tangencial que vamos a ir teniendo, pues en base a la fuerza, es de centrípeta que vamos a tener acá. Entonces, el desplazamiento es acá. Sabemos que la velocidad pues va a ir aumentando acá también de forma curva y la aceleración pues para que se vaya produciendo este movimiento va a ser tangencial acá, ¿verdad? Esta va a ser la aceleración que vamos a tener. Entonces, lo que les decía, si queremos hacer nuestra sumatoria de fuerzas, recordemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza efectiva o masa por aceleración, ¿verdad? Esta aceleración no es esta aceleración, esta es la gravedad que nos sirve para el peso. Pero esta aceleración va a ser debida al movimiento que se va a generar en nuestra placa. ¿Estamos claros? ¿Vamos bien acá? Bueno, entonces, esta aceleración pues sabemos que viene tangencial a la curva del desplazamiento y pues nuestra placa se va a desplazar como un péndulo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a poner ejes de coordenadas puntuales o específicos acá. Vamos a regresar un poquito y vamos a borrar estas líneas que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que vamos a colocar nuestros nuevos ejes de coordenadas, pero a un ángulo de 30 grados respecto de la vertical. Entonces, este va a ser nuestro eje Y', y por facilidad vamos a poner, bueno, pongámoslo hacia arriba, X', ¿verdad? Entonces, hacemos esto, como les digo, para que estas dos fuerzas simplemente tengan componente en Y. Entonces, no nos afecten en el eje X', ¿verdad? Y el peso, pues este sí va a tener componente en Y y en X, ¿verdad? Ok, ahora sí, pasemos a nuestra sumatoria de fuerzas. Entonces vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en X' va a ser igual a la masa por la aceleración. Esta aceleración es
esta que nos están pidiendo ahora, que es cuándo va a impulsar el movimiento de la placa en el movimiento de péndulo, ¿verdad? Entonces, sumatoria de fuerzas en X' igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X'? Dijimos que esta de acá y esta de acá no van a tener componente en X'. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de coordenadas está rotado 30 grados respecto de la vertical, ¿verdad? Que es justamente la inclinación que tienen estas dos cuerdas. Ok, entonces ya con esto pues, podemos venir y decir que en X' únicamente vamos a tener componente del peso. Entonces vamos a tener que las fuerzas, sumatoria de fuerzas en X', pues en X' únicamente tenemos el peso en X', ¿verdad? Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, este peso en X' va a ser ¿cuánto? Sabemos acá que tenemos este ángulo de 30 grados medido contra la vertical y la horizontal sería, perdón, ¿cómo se llama? El X' estaría acá, ¿verdad? Entonces va a ser el opuesto al ángulo, entonces va a ser que el peso por el seno de 30 grados va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Vamos bien acá? ¿No hay dudas por el momento? Si hay dudas, muchachos, vayan preguntando, por favor. Ok, entonces vamos a suponer que estamos claros todos. Entonces, vamos a venir ahora y vamos a sustituir acá valores y vamos a despejar la aceleración. Entonces vamos a tener que el peso por el seno de 30 grados partido la masa es la aceleración, ¿verdad? Entonces, la aceleración va a ser igual, el peso, pues será masa por gravedad, o estos 49.05 newtons, pues lo podemos tomar de las dos formas. Aquí nos serviría más tomarlo como masa por gravedad, porque lo tenemos que dividir en la masa. Ahora, entonces vamos a poner 5 kilogramos por los 9.81 metros sobre el segundo cuadrado. Esto por el seno de 30 grados dividido la masa. Ahora, 5 kilogramos. Entonces, esta masa se anula con esta y la aceleración va a ser la gravedad por el seno de 30 grados. ¿Y esto sería cuánto, muchachos? 4.95. Ok, solo, perdón, mucha otra cosa aquí que se me fue la onda. Recordemos que el peso acá, pues está en dirección negativo. Entonces, pues este aquí va a ser negativo y este es negativo, este es negativo, ¿verdad? Entonces, esta aceleración va a ser negativa. ¿Por qué? Porque va a estar en dirección de X', ¿verdad? De menos X'. Entonces, serían menos 4.95 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, con esto pues ya sabemos cuánto es la aceleración que va a tener la placa justo después de cortar la cuerda. ¿Estamos claros? ¿Vamos bien acá? ¿Mucha? ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, ya sabemos cómo es la aceleración, que sería el inciso A, de la placa, ¿verdad? Justo
al cortar la cuerda. Entonces ahora nos están pidiendo que determinemos cuánto es la tensión que se va a dar en las cuerdas AD y BE. ¿Sí? Entonces, pasémonos a determinar estas fuerzas de tensión. Entonces vamos a cambiar de color. Ok, ¿cómo podemos determinar esa fuerza que se va a generar de tensión en las cuerdas? ¿Mucha? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría servirnos? Sacar momentos, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya nos funciona utilizar nuestra ecuación de momentos. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra sumatoria de momentos, aquí tenemos que definir un punto, va a ser igual a el momento efectivo. Ahora, que se recuerdan es H punto sub G. ¿Sí? Entonces, tenemos que definir en qué punto vamos a sacar nuestros momentos. ¿Por qué? Porque va a haber un punto en donde nos funcione más y otros en donde no tanto. ¿Ahora? Entonces, para acá, para hacer esta ecuación de acá, que sea más sencilla, podemos venir y determinar momentos en uno de estos dos apoyos. ¿Por qué? Porque así anulamos una de las dos fuerzas de tensión, ¿verdad? Si anulamos una de las fuerzas de las cuerdas. Y solo nos quedamos con el peso, con la otra tensión y únicamente eso. ¿Ahora? Ok. Pues en D, aquí nos funciona más hacerlo en la placa rígida. Entonces, hagamos momentos en A, pues que al final es la misma línea de acción, ¿verdad? Lo único que A sí está sobre la placa rígida, entonces la distancia que hay de A a B sigue siendo siempre la misma distancia. El problema de D a B es de que no siempre va a ser la misma distancia, ¿verdad? Entonces, pues se nos puede complicar un poco. O de D a E, pues sí es siempre la misma distancia, pues, pero con respecto al peso ya va a ir cambiando, ¿verdad? Entonces, lo mejor sería hacerlo en nuestra placa rígida. Entonces va a ser en A. Vamos a hacer sumatorio de momentos en A igual al momento efectivo. Ahora, este momento efectivo también se va a estar generando en el punto A, ¿verdad? Que sería H por G, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra sumatoria de momentos? Aquí vamos a tener que es la fuerza que se está generando en B por el brazo, ¿verdad? Y vamos a tener también el peso de nuestra placa. O sea, estas dos son los momentos que se generan en el punto A. Entonces vamos a tener, dijimos, la tensión de B hacia E. Entonces, la tensión B, esta es, bueno, definamos un sentido mucha, porque no lo pusimos. Entonces vamos a considerar que en contra es positivo. Entonces, esta tensión va a ser positiva y va a ser la tensión BE, pero en el eje Y por la distancia, ¿verdad? De 300 milímetros. Entonces, la tensión BE por en el eje Y sería el coseno de 30 grados por la distancia, ¿verdad? Y la distancia son los 300 milímetros. Ok, ya tenemos nuestra primera fuerza, calculemos la segunda. La segunda sería el peso. Para A, el peso genera un momento negativo, entonces sería menos
el peso por la distancia. Como el peso es vertical, pues la distancia tendríamos que determinarla horizontal, ¿verdad? Que serían 300 medios, ¿verdad? O 150. Ok. ¿Y esto va a ser igual a qué? Va a ser igual al momento efectivo. ¿Cuál es el momento efectivo, mucha? Pues el momento efectivo es la fuerza efectiva por el brazo, ¿verdad? O por la distancia. Entonces, la fuerza efectiva dijimos que es masa por aceleración. Entonces vamos a tener acá que esto va a ser igual a la masa por la aceleración por la distancia, ¿verdad? Y la distancia va a ser ¿cuánto? Recordemos que esta aceleración originalmente se está dando a un ángulo de 30 grados, ¿verdad? Respecto de, sería de la horizontal, que vamos a tener ese ángulo, ¿verdad? Ok, ¿estamos claros? ¿Sigamos bien acá? ¿Mucho? Y pues ahorita no estaba escribiendo, pero esto de acá, José, ¿sí? Ok, es que estábamos viendo el dibujito ahí para entenderlo mejor. Ok, entonces masa por aceleración nos va a dar la fuerza. Entonces, si quieren, vamos a poner acá abajo nuestra placa para poderlo ver más fácil. Y tenemos la placa, la vamos a poner con otro color. Y tenemos la fuerza efectiva. La fuerza efectiva se está generando en el centro de la placa y va en dirección de 30 grados contra o respecto a la horizontal, ¿verdad? Entonces, esta es la fuerza efectiva. Y nosotros estamos sacando momentos respecto de este punto A. Entonces, ¿qué necesitamos saber acá? Pues ya sabemos que fuerza por aceleración es la fuerza, ¿verdad? Perdón, masa por aceleración es la fuerza. Y sabemos que esta fuerza está respecto a un ángulo de 30 grados. Entonces, aquí podemos hacer dos cosas distintas. Podríamos venir y vamos a poner los datos 240 y 300. Ok, acá, ¿verdad? Entonces podemos sacar la fuerza efectiva horizontal y la distancia vertical y la distancia efectiva vertical contra la distancia horizontal. Tomamos esas dos componentes y nos va a dar el momento efectivo. Ahora, o podemos venir y calcular la distancia directa que hay de A hacia la fuerza y usar la fuerza como tal, ¿verdad? Pues cualquiera de las dos nos funciona igual. Podemos sacar, como les digo, vamos a ponerlo acá. Aquí la fuerza en X efectiva y la fuerza en Y efectiva, ¿verdad? Y pues aquí necesitaríamos las distancias de aquí para acá para la fuerza en X y de aquí para acá para la fuerza en Y. ¿Sí? O vamos a hacer otro cuadradito acá. Ponemos nuestra fuerza efectiva, la vamos a alargar un poco. Y vamos a calcular
la distancia acá, que da al ángulo de 90 grados, ¿verdad? De le vamos a poner. Entonces, y usamos esta fuerza directora. ¿Cuál de las dos formas usamos? Pues nosotros decidimos. Vamos aquí, no es de que tiene que ser una a fuerza u otra, ¿verdad? Sino que nosotros podemos ver la que se nos haga más fácil. Ok, ¿qué se les ocurre a ustedes que sea más sencillo para hacer acá? ¿Calculamos D o calculamos las dos componentes, mucha? Y sumamos. ¿Con las componentes? Ok. Entrémosle con las componentes, mucha. Vamos a copiar esto y lo vamos a poner abajo para que no nos perdamos el hilo acá. Ok, entonces masa por aceleración, esa va a ser la fuerza. Y como necesitamos la componente, pues la componente va a ser para X por el coseno de 30 grados y la distancia serían 240 medios, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá y le vamos a abrir un corchete, entonces coseno de 30 grados y esto por 240 medios, ¿verdad? 120 milímetros. Entonces, esta fuerza, pues si la vemos contra nuestro sentido de rotación, pues esta va a ser negativa porque va a generar un momento en sentido contrario, ¿verdad? Y esta fuerza pues va a generar también un momento en sentido contrario. Entonces esto aquí va a ser ambas negativas, ¿verdad? Y ahí sería más la componente vertical, fuerza, masa por aceleración, que sería la fuerza, por, ahora ya no es el coseno, sino que sería el seno del ángulo, el seno de 30 grados, por la distancia, que serían 300 medios, ¿verdad? 150. Ok. Entonces, con esto pues ya tenemos nuestra ecuación de los momentos y ya podemos calcular cuánto sería nuestra fuerza de tensión. Entonces, simplemente despejemos la fuerza de tensión. B va a ser igual. ¿Cuánto sería esto que está en el corchete, mucha? Pues para ponerlo como tal. Sería a la masa. Bueno, este aquí pasa en positivo. Sería el peso por 150 menos la masa por la aceleración. ¿Por cuánto sería esta parte de acá, mucha? El coseno de 30 por 120 más el seno de 30 por 150. 103,92. Ok, ustedes guarden los demás decimales, mucha. Entonces, este sería el brazo de la fuerza, ¿verdad? Y todo esto dividido el coseno de 30 por los 300. Entonces, la tensión BE
va a ser igual a ¿cuánto? Ah, bueno, el peso, si quieren, sustituimos valores, que eso no lo hemos hecho. El peso son 49.05 por 150. Recordemos que todas las distancias están en milímetros, entonces se van a anular. Y las fuerzas las vamos a poner en newtons, ¿verdad? De ahí sería menos la masa por la aceleración. La masa son 5 kilogramos. Y la aceleración, los 4.90. Aquí el negativo ya no lo vamos a considerar. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la dirección de la fuerza como es, ¿verdad? 5 kilogramos por los 4.0, ¿cuánto era mucha? 4.95. 178. Ah, no son los 103 entonces. Es diferente. ¿Así? Chequenme a alguien también, por favor. Josué. Sí, que así es. Ok, vamos a componer este de aquí arriba. Ok, no hay problema mucho. 178.92, ¿verdad? Ok. Y esto dividido el coseno de 30 grados por 300, ¿verdad? Entonces la tensión BE va a ser igual a ¿cuánto? 11.92. Perdón, 42 newtons. Entonces esta va a ser la componente, perdón, la tensión de nuestra primer cuerda, ¿verdad? Ok, ¿estamos claros? ¿Vamos bien por acá? A 43, 42, 43. Estamos bien, ¿verdad? Igual ustedes vayan usando todos los decimales, muchachos. No hay problema. Ok, entonces ahora nos falta únicamente determinar nuestra tensión AD. Entonces, ¿cómo vamos a terminar esta? Pues ya utilizamos sumatoria de fuerzas en X, pues hicimos una medio trampa porque no fue en X como tal, sino que fue en X', pues para que fuera un poco más sencillo, pero al final era similar. Luego, hicimos una sumatoria de momentos respecto al punto A. Recordemos que momentos utilizamos respecto a un punto específico. Aquí hubiera sido A o B. Cualquiera de los dos, ¿verdad? Pues nosotros lo hicimos sobre A. Ahora, la ecuación que nos quedaría para utilizar las tres ecuaciones básicas, digamos, que usábamos antes en equilibrio estático, solo que ahora es en cinemática, ¿verdad? Sería sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, hagamos nuestra última ecuación, sumatoria de fuerzas en Y. Y esto va a ser igual a la fuerza en Y efectiva, ¿verdad? Masa por aceleración. Aceleración en Y. Recordemos que, bueno, vamos a ver acá, esta fuerza efectiva tiene una componente en Y, ¿verdad? Entonces, pues podemos sacarla de esa forma tranquilo. Ok, entonces fuerzas en Y igual a masa por aceleración, ¿verdad? Que aquí vamos a poner aceleración en Y, para no confundirnos con la aceleración inclinada que tenemos. Ok, entonces fuerzas en Y tenemos la tensión AD, la tensión BE y el peso. Entonces, tensión AD, esta va a ser por el
coseno de 30 grados más la tensión BE, también por el coseno de 30 grados, menos el peso. Aquí se nos olvidó poner, o se me olvidó poner, que hacia arriba es positivo. Entonces, las dos tensiones menos el peso va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Sí? Entonces, pues aquí no conocemos la tensión AD, ya conocemos cuánto es la tensión BE, ya conocemos cuánto es el peso, y la fuerza por la aceleración, que sería la fuerza efectiva, pero sobre el eje Y. Y la fuerza efectiva ya sabemos que está a 30 grados respecto de la horizontal. Entonces, pues podríamos calcular la componente en Y, ¿verdad? Entonces, despejemos, vamos a tener la tensión AD, que va a ser igual a masa por aceleración por el seno de 30 grados. Esta sería nuestra fuerza en Y. Esta de acá, pero muchas no le puse signo, es hacia abajo, entonces es negativa. Aquí negativo y aquí negativo, ¿verdad? Luego el peso pues pasa a sumar más el peso menos la tensión BE por el coseno de 30 grados y todo esto dividido el coseno de 30 grados. Entonces la tensión AD va a ser igual a la masa por la aceleración, que sería la fuerza efectiva. Y pues no lo hemos calculado, entonces pongámoslo siempre, menos los 5 kilogramos por 4.95 por el seno de 30 grados, más el peso, son 49,05, menos la tensión BE, que son los 11,42, 11,43, por el coseno de 30 grados. Y todo esto dividido el coseno de 30 grados, ¿verdad? Entonces la tensión AD va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería la tensión AD, mucha? 31,04 newtons, ¿verdad? Igual chequeen a alguien más, mucha, por favor. Entonces, tenemos que nuestra tensión AD son 31,04 newtons, ¿verdad? Ok. ¿Estamos claros con esto? ¿Dudas? Bueno, vamos a detener la grabación, mucha.